Aquí somos peñistas, pianistas, actrices de nuestra propia vida, protagonistas de nuestra propia historia, madres, profesionales, bueno, podemos ser cualquier papel que en este momento un director, un buen director o directora nos diese. Seguro que encontramos recursos dentro de nosotras mismas para poder desarrollarlos. María Jesús Lorente, presidenta de Arame, muy buenos días. Muy buenos días, viernes. Es viernes y a mí me encanta finalizar la semana. Es, bueno, pues es uno de los mejores momentos de la semana cuando finalizamos con una tertulia. Impresionante. Impresionante. Una tertulia impresionante. Se nos olvida toda la semana, ¿os habéis dado cuenta? Sí, sí, sí. Sí, muchas veces lo comentamos Isabel y yo, que no vamos a decir luego lo que hacemos. Pero es una terapia maravillosa. Pero es eso, es el punto final, porque luego pues los fines de semana además los tenemos muy complicados. O sea, nos buscamos un montón de actividades extraescolares que no damos abasto. Pero es como el brochecito, ¿no? Se nos olvida todo lo que hemos podido tener, incluido hasta la 1:05. Exacto. Y aquí es como chip, bueno, punto final. No se pueden imaginar porque además uno llega a la calle Madre Sacramento 46, abre la puerta de esta emisora de radio, de este grupo de comunicación que tenemos la suerte de tener aquí en Zaragoza, del grupo Gestiona, tiene esta luz maravillosa, este color que tiene fantástico. No saben la suerte que es trabajar en un estudio de radio donde se ve la luz natural, que no es lo habitual, y bueno, abren la puerta estas señoras y la alegría ya está entrando en casa. Es una cosa. Isabela Huerta, muy buenos días. Buenos días. Tesorera de Arame, que bueno, ha llegado pues, a resolver asuntos pues, propios de su campo, pues tensos, pero bueno, ya ha puesto Muy sonrisa. tensos. Es lo que decía María Jesús, que estoy de acuerdo completamente. Que viene ya una tensión. Ya, nos hemos dado cuenta. O sea, todas, sí. Indescriptible, o sea, horrible. No nos ha pegado de milagro. Y ha sido llegar aquí, aparte de veros, de saludaros, de la calidad con la que acogéis nuestra presencia, y a partir de ahí, o sea, es que me he relajado. O sea, totalmente, ya estamos. Ya estoy en el viernes, que es el que a mí me gusta disfrutarlo, ¿no? Que es el final de la semana, y con esta tertulia que tan jugosa como pues a mí me apasiona estar aquí. Vamos a hablar de muchas cuestiones, de unas más divertidas, otras menos, pero siempre desdramatizando, siempre desde el pozo, desde la reflexión, la experiencia de estas mujeres empresarias y profesionales, pero siempre poniendo ese puntito de sonrisa, porque me parece a mí que en la vida todo tiene un puntito de sonrisa y todo se puede desdramatizar. Se puede hasta desdramatizar ese impuesto por no pernoctar en Barcelona, que quiere imponer la alcaldesa al otro lado. Pero fíjense, Rosa Porcuna, muy buenos días. Buenos días. Qué gusto, qué sonrisa, qué brillo en los ojos, qué maravilla, Rosa. Hoy me voy a poner roja, ¿eh? Rosa Porcuna es consultora de Aragón de Laboral Group. Hablaremos de ello porque es una empresa... ¿Cuánto tiempo lleva aquí en Zaragoza? En Zaragoza lleva 7 años. Bueno, ya tiene una historia. ¿Y de dónde viene esta empresa? Viene de Lérida. Es una empresa que viene, bueno, está cerquita de aquí. Y un director general pues vio que la prevención era importante y ellos llevan 12 años. 12 años. Prevención y formación. Y ley de protección de datos. Exactamente, y ley de protección de datos. Pues de todo ello hablaremos dentro de unos minutitos para conocer mejor esta empresa que está aquí con nosotros en Zaragoza. ¿En qué punto de la ciudad? Estamos enfrente del Continente, la Augusta. Ahí estamos. Ahí estamos. Pues hablaremos de ello dentro de unos minutitos. Y bueno, le he dicho a María, acércate al micrófono, María. No, yo solo he venido a hacer fotografías. María Jesús, Isabel, que ya me conocen, le han indicado, siéntate, porque finalmente tendrás que decir buenos días. María García, muy buenos días. Buenos días. Bueno, María, somos compañeras, ¿no? Sí, eso parece. No, somos compañeras porque María García, ¿qué ha estudiado? ¿Qué está estudiando? Marketing e investigación de mercados. Bueno, qué maravilla. ¿Y cómo está el mercado, María? Difícil.
Una excelente profesional, María Jesús. Bueno, pues con un placer, María, saludarte. Igualmente. Un placer. Con María García, con Rosa Porcuna, con Isabel Huerta y con María Jesús Lorente nos encaminamos por esta tertulia maravillosa en la que hablamos de lo divino y de lo humano. Ay, que hablaremos de nuestras madres. Sí. Hay ese momento coletas tirantes, que ya lo contaba yo el miércoles pasado, pero volveremos a rememorar momentos brillantes de nuestras madres, hoy que estamos muy cercanas al día de nuestras progenitoras, pero hay también un día, que es el 1 de mayo, en el que bueno, pues, los sindicatos también son protagonistas. ¿Cómo es el papel de los sindicatos hoy, a fecha de hoy, a finales de abril de 2016, María Jesús? ¿Cuál es el papel de los sindicatos? Pues mira, además podemos decir que se ha clausurado ahora el Congreso de UGT, que en principio pues ha estado un poco más reñido de lo habitual porque ha salido un candidato más, además de Alastoy. Estaba Raúl Oliván, el que era el presidente de Consumidores, que también se presentaba y finalmente pues ha sido elegido Alastoy. Yo creo que a las organizaciones sindicales les ha pasado un poco como a las organizaciones empresariales. Creo que tenemos que inventar una fórmula nueva, ¿no? Y con respecto a los sindicatos, el papel del trabajador, o la figura del trabajador, mejor dicho, ya no es la del siglo XIX, ni tiene los mismos problemas que en el siglo XIX. Entonces, ellos es verdad que les ha pasado, como a muchas otras organizaciones, que han perdido cuota de afiliación. Ahora el trabajador no suele per se afiliarse si no tiene un problema o bueno, hay una libertad mayor en el mercado para acudir a otros abogados que no sean los del sindicato y bueno, pues tendrán que de alguna manera ponerse las pilas e inventarse y llegar al público objetivo, que es el de los trabajadores, y defender sus reivindicaciones. No consiste todo en ponerse detrás de una pancarta el 1 de mayo y volver a gritar lo de salarios y empleo precario. Bueno, tienen que ser también partícipes y corresponsables de lo que está ocurriendo en este momento, y junto con los empresarios pues encontrar un punto de unión y un nexo en el que los dos, tanto los empresarios como los sindicatos, pues podamos salir de esta situación. Isabel, ¿cómo ve este asunto? Además, Isabel, que bueno, está cercana, muy cercana al mundo laboral y de la mediación. Bueno, yo veo en sí que, hombre, efectivamente se ha ido debilitando un poco la representación de las asociaciones empresariales, como bien decía María Jesús, y también de las organizaciones sindicales. Se ha debilitado el papel porque realmente la economía manda, y cuando la economía manda, al final, pues bueno, si hay que reestructurar una plantilla dentro de un sindicato, se tiene que acudir a los mismos mecanismos que hace una empresa, y eso duele. Pero al final el resultado para mantenerse ese sindicato económicamente es acudir a esas medidas. ¿Qué ocurre? Que al final operan también como una empresa, y al final esos trabajadores salen dañados o dolidos, como los puede salir un trabajador que trabaja para una organización empresarial o una empresa en particular. Con lo cual, esa situación que se ha ido generando durante estos últimos años de crisis ha ido debilitando, como digo, las dos parcelas, ¿no? La empresarial y la sindical. Pero que sí que es cierto que es un buen momento como para empezar un poco a retomar las cuestiones de manera prudente y con intención de comunicarse entre ellos, no simplemente acudiendo a formular de reivindicaciones que están ya muy desuso. O sea, es que a mí lo del contrato temporal, pero ¿por qué no? O sea, el que sea un trabajo precario, pero si quien empieza a trabajar a lo mejor incluso le interesa que un trabajo no es que sea precario, que no vamos a calificarlo como tal, sino que sea un trabajo, pues efectivamente sin experiencia, pues tienes que acudir a lo mejor a trabajos que son los menos cualificados, pero que te den la oportunidad de empezar a trabajar y de demostrar lo que vales. Y luego a partir de ahí tu promoción dependerá de ti y de tu forma de trabajar y efectivamente de la evolución de la empresa. Pero por lo menos efectivamente que dé la capacidad de que los trabajadores asuman que tienen un papel individual y que están arropados por un sindicato que les va
a dar un valor añadido. Hay que, Rosa, como dicen Isabel y María Jesús, hay que darle un poquito la vuelta, hay que renovar esa fórmula del sindicalismo, Rosa. Totalmente, y más en la parte, yo por ejemplo en los sindicatos, la queja mayor que tengo es la formación. Han tenido todo el tema de la tripartita, que son las formaciones bonificadas, todos los saldos que las empresas no utilizaban, no se los daban a ellos, UGT y comisiones obreras. Y la verdad que se ha utilizado muy poco. Y por culpa de ellos, muchas veces las empresas no querían hacer formación porque creían que es que esto es un follón, es que esto no nos genera para nada, no nos beneficia a ningún trabajador, y es una pena que ellos mismos, que tenían una fuerte voz, como digo yo, UGT, comisiones obreras, no han apoyado al propio empresario a decirle aprovechar estos créditos, formar a otros trabajadores. Se han creado como esos círculos cerrados, como esos guetos en los que han trabajado ellos solitos a su aire, estoy hablando por hablar, pero se han creado esos guetos, esos círculos, han caminado a su aire, después está también el tema de los liberados, que tampoco beneficiaban mucho, ¿verdad? Esa figura de liberado bueno, también puede ser un tópico y seguramente no me gano muchos amigos en este momento si lo digo, pero llego más tarde, no trabajo, ¿esto es real o me lo estoy inventando? Totalmente real. Y además es que utilizar a veces las figuras, como hemos dicho y hemos manifestado en muchas ocasiones, ¿no?, en este programa, que utilizar las protecciones que te ofrece la ley para establecer una fórmula de anquilosamiento, ¿no?, de me permanezco en este puesto y que nadie me toque, y como efectivamente puedo acudir o bien siendo parte de una representación sindical de una empresa, o bien formando parte de un comité de empresa de la empresa en la cual presto servicios, si de esa manera me protejo frente a futuras inestabilidades dentro de la misma, pues qué bien me viene. Pero a lo mejor no es el sentido, que es lo que hay que apoyar. O sea, yo defiendo que una persona se forme y se prepare y se introduzca en un comité de empresa o como delegado de persona, cuando tiene algo que ofrecer a sus trabajadores, que para eso está, que es su representante. Pues que lo haga y que fomente esa activación, ¿no?, de lo que es la acción sindical dentro de la empresa. Pero no te metas para protegerte a ti y a tus amigos o para pedir favores a cambio. Sí, ser el último en salir cuando se ha hecho un ERE. Entonces esa es la mala utilización. Cheques en Panamá, yo digo. Esa es buena frase, ¿ves? Sí, bueno, yo creo que además muchas veces los sindicatos viven de la cuota de representatividad, ¿no? Si necesitan, cuando hay elecciones en las empresas, tener representación en muchas empresas, en muchos sectores y actividades, porque eso luego además de los presupuestos obtienen el rédito, ¿no?, obtienen el beneficio. Entonces sí que hemos vivido que muchas empresas, pues estoy hablando de 50 trabajadores, 60 trabajadores, pues que los propios trabajadores muchas veces pues no han querido tener representación sindical y se mete ahí a la fuerza a un representante. Entonces, bueno, ¿cómo entras, ¿no?, en la empresa? Y simplemente por el hecho de luego cuando a final de año se dice, pues yo tengo tantos representantes, tú tienes tantos y yo tengo tantos. Y eso luego a la hora de sentarme en la mesa del diálogo social, pues es lo que me va a dar la representatividad, un poco la línea de lo que comentaba Isabel. Y yo insisto, es decir, y cuando hablo de las organizaciones empresariales también en torno al mea culpa, pero yo creo que no se han puesto las pilas. O sea, los sindicatos en este momento siguen viviendo de rentas, siguen viviendo con filosofía reivindicativa, que por supuesto tiene que ser así, pero con una filosofía decimonónica, una filosofía que está fuera de lugar y no llegan a la gente joven. ¿Cuánta gente joven está en este momento afiliada? Muy poca. Pues ahí hay un problema, ahí hay un relevo generacional, y luego yo pues con todos los respetos, pero a mí que tanto el representante de UGT como el de comisiones hayan sido dos personas que hayan dirigido el sindicato durante más de 30 años,
pues en fin. Pues, un poquito de ideas nuevas, ¿verdad? También se necesitan. O sea, pedimos lo de los 2 mandatos Exacto. al presidente del gobierno y luego estamos en una organización empresarial por más de 30 años, ¿no? Bueno, Rosa, por cerrar este asunto y bueno, pues cambiar un poquito el discurso, como decíamos, avanzar y no quedarnos con ese tópico que siempre hay una fecha muy concreta en la que aparece aquello de las mujeres cobran menos que los hombres, pero ¿cómo van a cobrar menos? Como explicaba una vez muy bien María Jesús Lorente, si los convenios son para todos iguales, ¿no? Se supone. Se supone. Luego está como digo yo, la notita detrás, ¿no? La notita detrás. Pero bueno, que cambien un poquito el discurso, Sí, ¿no? Y que avancen, que vayan avanzando. Y que nos dejen, yo siempre digo que nos dejen. Porque muchas veces tú aportas ideas y esas ideas luego son duplicadas por otras personas. Eso duele. Bueno, pues que avancen, que dejen trabajar y que también dejen formar a quien... A todos. A todos, a empresas como Laboral Group, que también tiene su parcelita. Por cierto, hablan de absentismo laboral los sindicatos. Hoy se presenta un informe de la Universidad San Jorge en el que se habla de absentismo laboral. Hay mucho absentismo laboral. ¿Esto cómo se contempla en las empresas, María Jesús? Pues estos años de crisis, pues vino abajo el absentismo laboral. La gente bueno, no pedía bajas. No. Pero ahora ya hemos visto el repunte otra vez del absentismo laboral. Claro, sí, pero además ha sido de octubre, noviembre, empezar y ya, pues yo no digo a niveles del 2006, pero niveles del 2007. O sea, pero no me puedo, sí, vamos a ver, no me puedo creer esto. O sea, Sí. De pronto cuando hay problemas de trabajo, hay mucho nadie paro, se pone malo ni nadie falta al trabajo. y ahora sí. Sí, estamos otra vez igual. Sí, en el último trimestre del año pasado, cada semana, el 2,11% de los ocupados no fue a trabajar por una baja temporal. Una cifra que supera el 0,7 décimas la registrada en el mismo periodo del 2014 y lejos del 1,79 registrado en el 2012. Es decir, que claro, a ver, no sé, ¿enfermamos igual o no enfermamos igual? Porque la enfermedad estará, quiero decir, En el aire, ambiente, ¿no? en el aire. Los virus de la gripe y del catarro estarán igualmente, Pero ¿no? también es cierto que el trabajo autónomo tiene un menor índice de absentismo, con lo cual, es decir, o sea, ¿qué pasa? Que el autónomo que tiene que levantarse por la mañana y hacer frente a 1000 historias, que si él no me llega para pagar los trabajadores, que si luego voy al banco y tengo números rojos, hago el trabajo, emito facturas, llevo la contabilidad, esa persona es Superman y el resto no. O sea, que al final, Es que nosotros no nos ponemos malos, al ¿no? final, claro. Porque hay una efectivamente. vacuna, Sí. cuando uno dice soy Sí, autónomo, Le entonces le pinchan Sí. y le sacan toda la sangre. Es decir, Lo que te la quitan. le remuevan la sangre y entonces ya es la que le limpia un sistema inmunológico como el de los alérgicos, tan puro que bueno. no nos ponemos malos. que no- No, pero mira, curioso. además, bueno, lo ha hecho ahora la USJ, la Universidad San Jorge, pero ADECO el año pasado también, todos los años ADECO también presenta un informe sobre el absentismo laboral. Y el absentismo laboral, además, en España tenemos muchos conceptos que algunos, bueno, pues incluso muchas veces son de dudosa razonabilidad que estén ahí, ¿no? Claro, es decir, y luego ¿qué tipo de absentismo? Pues meto la maternidad junto con una baja de 3 días por una IT que no llevo ni baja, ¿no? Porque el trabajador no presenta la baja. Entonces, claro, eso hace que tengas unos picos muy importantes. O meto las huelgas, pero también meto las vacaciones. Es decir, que el absentismo laboral pasa como en los accidentes de trabajo, que yo creo que están también los accidentes in itinere, ¿no? Que tendríamos que ser mucho más consecuentes, ¿no? Y dividirlo en columnas y decir, bueno, pues esto es por incapacidad temporal, esto es por una incapacidad temporal de menos de una semana, esto es por una incapacidad temporal de más de 20 días, esto es por una maternidad, esto es por unas vacaciones. Bueno, entonces se mete todo en el saco, eso también es cierto. Pero ya lo decíamos en el 2014 y lo volvemos a decir en el 2015. En el momento en que la economía empiece a repuntar, Sí. volverán los accidentes de trabajo y volverá el absentismo laboral. Y esto es lo que está pasando. Pero No hemos vamos a ver. aprendido. Pero vamos a ver, pero aquí hay, quiero decir, hay una responsabilidad, por supuesto, del trabajador, pero y esos médicos y esas mutuas y eso, pero ¿cómo se Claro. hace esto? En principio Claro, hay que no hay que separarlo. poner en duda No, exacto. el que un facultativo tenga exactamente un criterio igual que otro.
pero nosotros que en el argot jurídico laboral sí que utilizamos lo de, pues cógete la baja, venga, cómprate un paquete de pipas. Lo mismo. Esa situación en que caes en el uso de utilizar un término que no es el común, sí que cuando llegas en las mediaciones y conciliaciones, alguien siempre muy pulcro dice, por favor, no pondrás en duda el criterio del médico facultativo que has pedido ese certificado para dar la baja. No se pone en duda. Pero existe la duda. A ver la Aila. Evidentemente. O sea, Bueno, no han visto la cara de Isabela Huerta cuando ha dicho ella, con este puntito de teatro, ¿verdad? Que ha dicho, pero existe la duda. O sea, ha sido como que le ha salido ahí toda... Pero sobre todo porque desde el punto de vista de los médicos, ¿no? Muchos te dicen, oye, viene el trabajador y yo, primero que no sabemos muy bien lo que hay detrás, pero también hay algún médico, y existe, que ha dicho, no, pues yo creo que no estás para darte la baja, y genera una violencia que, bueno, pues han salido y han llegado a las, no iba a decir a las armas, pero sí a las manos, ¿no? Porque no me han dado la baja. Entonces, frente a crear esa tensión dentro de la consulta, que tienes 3 minutos para atender al trabajador, pues tú dices, oye, es que duermo muy mal, duermo fatal. Claro, por ejemplo, una baja por depresión. ¿Cómo mido yo una baja por depresión? ¿Qué aparatito me mide a mí una baja por depresión? Una baja por estrés, una baja por ansiedad. Difícil. Es que es muy difícil. Muy claro, es que, por ejemplo, ahora yo voy y digo, oye, que estoy aprendiendo de vosotras. Yo ahora entro por la puerta cojeando y digo que tengo una lumbalgia. Pues no, o sea, es que... Y luego se nos olvidó comentar, claro, las bajas pueden derivar pueden irse, las dan dos instituciones. Por un lado el SALU, los médicos para enfermedad común o enfermedad no profesional, y por otro lado las mutuas, que son las que dan las bajas por accidente laboral o enfermedad no profesional. Claro, son totalmente distintas, o sea, y el tiempo y quién las pide y la duración, estamos viendo que hay una disfunción ahí importantísima. El trabajador que ha ido a la Seguridad Social pues puede estar pues 1 año de baja. O más. Y realmente por eso mismo las contingencias comunes que antes eran directamente asumidas por el INS, que es la salud pública, ahora ya sí que, como hay una opción para elegir, las empresas quieren que se acuda a una mutua que es quien va a controlar más ese proceso de baja de incapacidad temporal, que es una baja por enfermedad. Claro, porque ahí ya el dinero de la empresa, el dinero de dónde viene... No, el dinero de todos, pero el dinero de todos es para pagar al trabajador, claro, sí, para sí. etcétera. Es que, vamos a ver, la empresa sí, bueno, pues depende un poco también del convenio, los 3 primeros días nada, o si es la segunda baja o no, lo hemos visto ahora con AUTSA, o sea, con los trabajadores, ¿no? Luego hasta el día 20 sí que lo paga la empresa y luego empieza a ser un pago delegado, ¿no? Pero no nos olvidemos que ese pago delegado, todos los que estamos en esta mesa de redacción formamos parte de la contribución de este pago delegado. Puede ser el complemento, ¿vale? El complemento hasta el 100% del salario del trabajador, pero hay una parte importante que puede ser el 75% del salario que lo está pagando el INS y lo estamos pagando vía impuestos y lo estamos pagando la gente que estamos contribuyendo todos los meses con nuestras nóminas y nuestros impuestos. Es decir, que quien defrauda en un tema de absentismo y de baja laboral nos está defraudando a todos. Engaña a todos. Engaña a todos. Y el Google, que digo yo, que se aprende mucho. ¿Por qué se aprende mucho, Rosa? Porque yo creo que la gente... Aunque no demos ideas, pero vamos a... Tienes YouTube, tienes información de... qué es ansiedad, qué problemas hay. Pero la gente sabe estudiarse, el que quiere se lo estudia. ¡Ay, Dios mío! Que ahora se estudia en Google, no en la Universidad María Jesús. Aquí no somos actrices solamente tú y yo. No, bueno, madre mía, aquí hay muchos más actores y actrices de lo que creemos. La vida real está plagado todo. Uy, Isabel, que nos están haciendo La competencia no es real. Madre mía, por favor, no defrauden ustedes a nadie. Hagan el favor, porque después nos complican la vida absolutamente a todos. Inocúlense esa vacuna, ¿verdad?, que te cura de todo, una vacuna que se llama ser autónomo, y ya verán ustedes cómo se ponen bien. Vamos con unos consejos estupendos y a conocer una empresa que me tiene a mí así como expectante, como los regantes del Cañiz 20 años. Asociación Aragonesa de Mujeres Empresarias Arame patrocina esta tertulia.
Con Arame nosotros cada viernes hablando de cuestiones que nos importan absolutamente a todos. Hemos aparcado ya el absentismo, pero nos hemos dejado algo muy importante. Dedicaremos, yo creo que necesita de un programa completo, hablar de esos detectives que se contratan para, bueno, pues vigilar... Para cazar. Yo, ya saben que soy lo de la diplomacia, ¿verdad? Pero haremos un programa, ¿les parece? Yo conozco un detective. Sí, que se dedica a cazar, como diréis, a personas que dicen que están de baja y no lo están, o sea, que están malitos y no están malitos. Sí. Y lo utilizo, y yo lo utilizo en el despacho para... Pues es un medio de prueba. Claro. Otra cosa es que... Ya, porque claro, si uno dice que está muy malito y después lo vemos cargando sacos de... Pues a ver los años. ¡Ay, Dios mío! O no, pero se puede probar muchas más cosas, como que un trabajador te pueda robar dentro de la empresa, Sí, o sí, muchas sí. más cosas. Por las redes sociales también se puede Sí. ver. O lo que hablan el trabajador de la empresa o de los productos y servicios de la empresa en las redes sociales. Claro. Bueno, pues mira, adjudicado. Para el próximo viernes hablamos, incluso si podemos traer a un detective, lo traemos y bueno, puede ser algo muy interesante Divertido, para sí, contar bueno, pues todo eso que no se debe hacer, porque si no le pillan. Porque hay detectives y las empresas los contratan y son maravillosos, muy buenos profesionales. Rosa Porcuna, consultora de Aragón de Laboral Group. Vamos a presentar esta empresa a todos aquellos aragoneses, zaragozanos que no la conozcan. Rosa, decíamos que nacía en Lérida. Sí. Hace 12 años nació en Lérida, de un equipo de 3 personas. El director general es David Segura y luego tiene un equipo que hay otro subdirector que es Fernando y luego tiene el equipo de Juanjo e Ismael. La verdad que una de las cosas que a mí más me apasionó de esta empresa es la organización. Tiene dividido muy bien los equipos. Entonces tiene el equipo técnico, el equipo de dirección, el equipo de formación. Entonces cualquier apoyo que necesitas, siempre tienes a una persona a quien dirigirte. Laboral Group se instala hace unos añitos aquí en Zaragoza. Hemos dicho que pues, en este punto frente Continente, ¿verdad? Sí, la calle es la Plaza José Antonio Labordeta, número 6, lo que pasa es que tenemos 2 puertas. Entonces digamos que da a la Avenida Navarra al principio, que es enfrente del Continente, y si no, hacia también al otro lado. Se instala aquí hace unos años, Rosa Porcuna en este momento es pues, su responsable, y para que los oyentes sepan exactamente a qué dedican ustedes su trabajo, ¿hacia qué ramas se dedica Laboral Group? Bueno, realmente tocamos todas, porque como llevamos el tema de la prevención, pues tocamos todos los sectores. Prevención de riesgos De laborales. prevención de riesgos laborales. Tenemos también médico y enfermera, hacemos análisis, por eso tenemos 2 puertas, la parte de hacer los análisis médicos y luego la parte comercial y técnica. Tenemos un equipo, la verdad que hay un equipo muy bueno, yo estoy muy contenta con ellos, ¿no? Estamos 4 comerciales y 4 técnicos. Y luego la parte de médico y enfermeras, que son 3 personas. Prevención de riesgos laborales en todo tipo de empresas. En todo tipo de empresas. Las empresas contactan con ustedes contactan con la empresa y a partir de ahí pues se hace formación, se mira la empresa para ver si todo está en su sitio. Sí, ese es el trabajo, exacto. ¿no? Normalmente somos los que vamos a buscar nosotros a ellos. Ojalá vinieran más a verlo, ¿no? Bueno, ya irán, poquito a poco. No, los llamamos, les preguntamos si tienen prevención. Realmente cuando tienes un trabajador en nómina tienes la obligación de tener la prevención de riesgos laborales. Lo que pasa que muchas veces, pues bueno, no lo tienen hasta que les viene una multa. Entonces se dan cuenta de lo que, oye, es que me han puesto una multa porque no tenía la prevención. La prevención es importante. Siempre si le pasa algo al trabajador, le va a repercutir a la empresa. Y ahora está la parte civil, pero puede llegar a la penal. ¿Y esto cómo se les explica a pequeñas y medianas empresas, también a empresas grandes? Llega Rosa o llegan los profesionales de Laboral Group y se cita a los trabajadores o se cita a la dirección de la empresa y a partir de ahí se les explica cuál es la normativa, Sí. ¿no? En riesgos laborales. Normalmente, realmente en este caso son más los gurús, les llamo gurús a las asesorías o las gestorías, que en el momento que da una empresa de dar de alta, Sí. saben que tienen la obligación de tener si tienen trabajadores en nómina, la obligación de tener la prevención de riesgos laborales. Entonces ellos, pues hay empresas que tienen acuerdos o no, asesoran a diferentes empresas, ¿no? Nosotros somos otro a más, ¿no? Y les decimos lo que deben hacer y lo que no deben hacer. Entonces les decimos,
porque claro, cada caso es un mundo. Por ejemplo, una peluquería pues también tiene unos riesgos de toxicidad. Pues un taller pues tiene que, ¿no? Los riesgos son más difíciles que, por ejemplo, pues una tienda de telecomunicación. Pues la espalda, la prevención, son diferentes casos, pero todas tienen que tenerlo. Ajá. Y los profesionales van, les asesoran, les imparten un cursillo y bueno, son estos cursos que nosotros, estos momentos que todos hemos tenido en nuestra empresa cuando nos han dicho hoy vamos a realizar bueno, pues ese momento incendio que puede suceder aquí y bueno, pues todos hemos disfrutado realizando ese momento, ¿verdad? Pero que es absolutamente necesario porque puede suceder en un momento dado y si no estamos preparados. Totalmente, y muchas veces no sabes ni cómo se abre. En el caso de un extintor dices, bueno, ahora cómo se abre o está caducado. ¿Qué puede suceder? Y ha sucedido. No. Y luego la importancia de tener también la prevención es que muchas veces se contrata gente joven sin contrato, pueden tener un percance. Y eso ya aquí que tengo abogadas, ya saben lo que les puede suceder. No, es que solo lo contrataba 3 horas o 4 horas. Bueno, pues prevención de riesgos laborales. Y he visto también en Laboral Group, esta mañana mirando la página web de Laboral Group, que realizan formación. Sí. Formación he visto en educación, desde cursos de voz hasta, bueno, absolutamente de todo, ¿no? Sí, la verdad que tenemos, yo le llamo un departamento como I+D, ¿no? Y les llamo formación píldoras, porque son píldoras informativas. Necesitamos una píldora cada día para formarnos. Y qué mejor que hacerlo. Tenemos los obligatorios, los cursos obligatorios de una empresa, pues en construcción, pues la parte de prevención, de los TPCs, de la prevención de cualquier para poder entrar a una obra. Y luego están las formaciones que a mí más me gustan, pues de cliente misterioso, de formaciones de técnicas de venta, oratoria, tocamos todos los puntos. Intentamos, digamos, asesorar al cliente de qué formaciones le pueden ir mejor en función de su especialidad. Bueno, pues aquí tienen ustedes esta empresa, Laboral Group, para que puedan asesorarse, que necesitan formación, pues estas píldoras maravillosas de Laboral Group pueden estar en su empresa rápidamente. Y la protección de datos, que decíamos, importantísima, ¿no? Y muy engañosa, de que ahora están llamando muchas empresas informando a los clientes de que si no tienen la protección de datos les va a llegar una multa de 3.000. De momento, inspector de protección de datos solo no existe. ¡Ay, no existe! No existe. Lo que sí que es verdad que es obligatorio en el momento que tienes información de un externo, el tener la obligación de generarla. Y para eso está la agencia estatal. Yo siempre digo a las empresas que primero miren qué tienen que hacer y después pregunten, porque muchas veces firman cosas que no saben, no han leído. Pero vamos a ver, ahora pues nos están escuchando muchos empresarios, muchas empresas y están diciendo, bueno, pero esto de la ley de protección de datos, entonces si no hay un inspector, si no tengo que pagar, que es lo que yo he firmado, ¿cómo se asesoran? Rosa. Hombre, se tienen que asesorar en el momento que tú tienes información de otras empresas o de otras particulares, tienes la obligación de protegerlo. Y qué mejor manera teniendo la ley de protección de datos. Sobre todo se ve ahora mucho con el tema e-commerce. Empresas que tienen online, pues claro, el utilizar esas bases de datos de esas personas que te compran, están protegidas. Es como cuando decíamos el PayPal, todo el tema de seguridad. Pues esto es una información de protección de datos. Lo que pasa, a ver, donde yo lo veo que se ve más fácil es un médico. Porque tiene toda tu información. Pues el tener protegida tus datos personales, ¿no? De tus cosas, ¿no? Individuales. Yo, una pregunta, Rosa. ¿Es importante que la empresa a cada cliente, proveedor o trabajador le haga firmar que sus datos estarán en un fichero y que lo puede utilizar? Sí, porque en el caso de una inspección o en el caso de que suceda algo, ¿dónde está registrado esos datos? Muchas veces. A mí lo que me da mucha rabia es cuando se hace una gestión de ley de protección de datos, solo te preguntan, ¿qué ordenador tienes? ¿Cuántos datos hay? ¿No? ¿Qué volumen? ¡Qué misterio! Por eso digo muchas veces que hay que leer lo que la agencia estatal indica de que es la ley de protección de datos. Porque yo creo que muchas personas, cuando se lo hace un comercial, como el caso como he sido yo, les dicen, venga, pues volumen de datos, volumen de clientes, tienes proveedores o no, tienes un programa, pero no es eso. Hay un más allá, es el que te puede pasar si no lo tienes.
Y ahí está Laboral Group para informarles absolutamente a todos ustedes qué hacer con esa ley de protección de datos, con los riesgos laborales y con la formación, que es importantísima. Totalmente. Vamos a recordar la dirección, Rosa. Es Plaza José Antonio Labordeta, número 6. Estamos también tenemos 16 delegaciones a nivel nacional. En Zaragoza también llevamos la parte de Huesca. Tenemos otra delegación, que también es más antigua. Bueno, pues en la página podemos encontrar absolutamente todos los datos. En la página de Laboral Group, ahí encontrarán todos los datos. Y si ustedes quieren aquí en Zaragoza saber más, ustedes marcan el teléfono, preguntan por Rosa Corcuna, consultora de Aragón de Laboral Group, y les va a atender maravillosamente bien con una sonrisa. Lo importante es informar. Extraordinaria. A partir de ahí, ¿verdad? Ya vendrá todo lo demás. Vamos con unos consejos estupendos después de haber conocido a Laboral Group, a Rosa Corcuna y su trabajo. Y no sé si vamos a tener tiempo, pero yo quería hablar de tantas cosas esta mañana, de las tallas, de por qué no se unifican, de por qué hay que pagar cuando uno va a Barcelona y no se queda a dormir, y de las madres. Ay, las madres, a mí un beso. Qué pesadicas son. No nos olvidaremos de las mamás, porque las mamás son esas personas que han estado con nosotros siempre, que nos han enseñado a ser libres, a ser felices, a ver la vida de otra manera, que han multiplicado los panes y los peces para hacernos felices, que nos lo han dado absolutamente todo. Unas pudieron estudiar, otras tienen la matrícula de honor en la Universidad de la Vida, pero todas pues seguro se han levantado cada mañana a prepararnos ese desayuno que nos hacía marchar al colegio más felices. Pero las tallas, hablaremos intensamente en otro programa del asunto de las tallas, pero esto es algo que me parece muy serio, que hay muchas asociaciones de trastornos de la conducta alimentaria que están luchando desde hace décadas porque se unifiquen las tallas en este país y que no hay manera, y que una va, y vamos a desdramatizar, ya profundizaremos, pero una va ya con una edad a comprarse una falda y de pronto dice: pero vamos, yo juraría que tenía 2 tallas menos. Ahora, ¿qué ha pasado con la talla? Porque cada marca tiene un tallaje diferente, ¿no? Yo no la compro. Directamente, te vas a otra marca. Sí, que tenga la tuya. Yo siempre la misma talla. Sea de la marca que sea. Pero Rosa, ¿verdad que esto? Totalmente. Yo digo que los bikinis están mal hechos. Sí, son tremendos. Isabel, las tallas es un horror esto, ¿no? Totalmente, también, de acuerdo. Que nos engañen, que nos engañen. Que a la 40 le pongan la 34. O los espejos. Lo que variemos nosotras, que las tallas adapten a nosotras, no a ellas. No, es que esto habría que hablarlo, de verdad. Un día invitaremos a Carmen Galindo, presidenta de la Federación Española de Trastornos de Asociaciones de Trastornos de la Conducta Alimentaria. Es una mujer con un sentido del humor también impresionante, y hablaremos de este asunto que es dramático en muchos casos, pero que también tenemos que desdramatizar, que es una manera de quitarnos el problema. Bueno, mi madre, mamá, lo voy a contar de nuevo, pero ya me disculpará mi madre, pero mi madre, en este fin de semana que les vamos a dar muchos besos, mi madre tenía la manía de que fuese la niña con las coletas más estiradas y más apretadas de todo el centro escolar. Eso no se lo perdonaba a mi madre nunca, porque claro, me dolía la cabeza. Y los lloros que una se pegaba antes de salir al colegio. Eso sí, yo iba con el pelo todo el día en su sitio, no se movía en el pelo. ¿Cuáles eran las manías divertidas, por ejemplo, de la madre de María Jesús? Ay, la mía. Bueno, se lo pasaré para que me oiga. Por favor. Sí, mi madre, por deformación, ¿no? Estuvo muchos años trabajando en la tienda de Valenciaga, en Gran Vía. Claro, a lo que entraba por ahí, pues imaginaros, ¿no? Aparte de modelos y gente súper bien vestida. Entonces, para mi madre, ir andando con la espalda recta, el culo metido para adentro, el pecho sacado fuera y sin mirar al suelo, al día de hoy sigue siendo su prioridad. Entonces, conforme a mí me ve por la calle, ya está: ¡María Jesús, ese culo! Entonces tú, después de una jornada de 12 horas, con tacón, que lo que estás deseando es llegar a casa y que va antes la cabeza que el resto del cuerpo, es como que la escoba, ¿no? Pero aún al día de hoy,
a mis hermanas exactamente igual y a sus nietas exactamente Qué igual. maravillosa mujer. La espalda recta, el culo dentro y el pecho fuera. Es que una está más guapa, sí. Ya, pero eso todos los días. Sí, ya, Desde tu sí. más tierna infancia, Sí. no te creas tú que... No, es como las coletas. Exacto, igual, igual. Hombre, Maravillosa yo madre. me veo andando por la calle y a veces digo, ay, María Jesús, mete el culo. Es algo que se ha quedado fijado. Se me ha quedado ahí. Isabel, la fijación de su madre, ¿cuál era? Pues yo, a ver, varias, ¿no? Pero, por ejemplo, yo desde pequeña he sido muy cabaretera. O sea, teatrera. Entonces yo con 8 o 9 años me pintaba la cara, incluso con ceras, hacía, bueno, entonces siempre estaba disfrazándome. Y cuando ya, pues a partir de los 12, 13 años que no me dejaba llevar minifalda, pues ya despegué. Entonces ya fue en el momento en el que... Y desde entonces, cada vez que me ve, siempre hace una autocrítica de mí, cada día. No puedes tener un día malo. Hoy, por ejemplo, si un día te ve, dice, vas un poco corta, ¿no? Otro día, ay, ¿no te has lavado el pelo? Otro día, te has pintado mucho, ¿no? Y es una mujer que además, ella es... Quiero decir que es una persona normal que siempre la ves igual, que no se pone a arreglarse todos los días de manera especial. Que Isabel nunca está perfecta para su madre. Nunca, nunca. Isabel, ¿qué le contesta a su madre? Yo, mamá, pero por favor, ¿pero tú cómo quieres que vaya? Oye, pues si voy corta, pues mejor. Porque claro, para ella corta es ir por encima de la rodilla. Y después hemos topado conmigo porque no vas a conseguir. Y para Rosa, esa manía de su madre, Los curiosa. cojines. ¿Cómo? Perdón, los Los cojines. cojines del sofá. ¿Los cojines del sofá? Los dejaba impolutos, todos rectos y encuadrados. Lo malo que le he cogido yo. Es que estas cuestiones se heredan. se heredan. Se heredan. Sí. Y ahora es Rosa la que organiza con escuadra y cartabón los cojines. Totalmente. Y viene ella y me dice, así, hija, así. Bueno, María García, que no se puede librar. María es más jovencita, pero seguro que su madre, María se acerca al micrófono, seguro que su madre tiene alguna manía divertida con María. Seguro que hay alguna manía divertida, María. Yo es que soy muy maniática, ¿Sí? entonces estamos ahí a la par. A la par. ¿Y qué manía así curiosa, divertida podemos contar, María? Ay, pues no lo sé ahora mismo. Ahora mismo no, pero seguro que su madre está pensando, pues María, seguro que, pues María. Bueno, pues con estas frases, estos recuerdos divertidos a nuestras madres nos vamos a marchar. Y bueno, van a ir ustedes a Barcelona dentro de poco, Sí. que a la entrada se va a poner un señor con un cubito. Se va a poner un señor con un cubito. Y entonces va a preguntar, ¿usted se va a quedar a dormir esta noche? Y usted le dirá, no. Entonces hay que darle una moneda a la entrada. Pues lo mejor es ir con pijama. Directamente. Y así le dices, mira, la prueba la tienes aquí. Evidentemente me quedo a dormir. Me voy a quedar a dormir en tu casa. Me voy a quedar a dormir en tu casa. Esto puede ser real. Esto se hace en otras ciudades. Yo creo que es una Esto se vergüenza. nota. A mí, yo soy de Barcelona y reconozco que todo lo que se está gestionando con Ada Colau y todo el tema que hay montado el circo, pero ya no solo en Barcelona, en Valencia, Madrid, También. cuando ellos antes han sido gente que protegía al defenso, ¿no? Y ahora dices, ahora estas cosas. Estas navidades, cuando me fui con mis hijos a ver el Belén, era estático, no había nada. Porque no puede haber animales que sufren. Se quitaron el burro y Ya. las Pero bocas. es muy triste, Sí, sí. que luego ellos defienden lo antaño y son peores. Pero vamos a ver, yo tengo a mi hija viviendo en Barcelona y voy con frecuencia y me voy a seguir alojando en su casa, ¿no? Para eso también la pago. O sea, no Eso va- cuenta, ¿no? Eso María cuenta. Jesús no paga impuestos. Pago los impuestos de todos los meses el Sí, alquiler no, pero de- que no va a pagar del uno piso. más porque se queda dormido. No, no, yo me quedo a dormir, señora Ada Colau. Pero yo lo que sí veo, y por los clientes que tengo allí en Barcelona y por el trabajo de mi hija, sí que veo un cierto malestar y bueno, desde Foment del Treball lo están comentando, lo comentaba María Elena de Felipe, su presidenta, que decía que en este trimestre más de 300 empresas medianas y grandes se estaban deslocalizando. Ese es el error, eso es lo que luego vamos a tener que pagar, que ahí hay muchos miles de puestos de trabajo, gente que se va a tener que ir a otras comunidades o que se va a quedar en el desempleo. Esa es la broma, ¿eh?
María García, un placer. Rosa Porcuna, ha sido un gusto. Venga más, por Muchas favor. Cuide esos cojines. Isabel La Puerta, a ver cómo vamos hoy a ver a su madre. Ni muy corta ni muy pintada. Uy, pues hoy. Hoy no vaya Hoy no a vaya, madre. hoy no vaya. María Jesús Lorente, esa espalda. Así nos queremos, porque si no, no hay manera. Un placer. Hasta la semana que viene, señores. Feliz fin de semana. Con amor y un café Nicaragua largo, muy largo, de intenso sabor e infinito gusto, compondremos este fin de semana, un fin de semana para saborear tazas de emociones y sensaciones sin fin. César Gómez en la técnica, Iris de Campos en la producción. Les habló Maite Salvador. Sean felices.